Buenas tardes, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre la desigualdad en Colombia, no tiene igual, presentada por Laura Paola Erazo Ortiz a la Fundación Universitaria del Área Andina en mi materia de Economía Colombiana en la tecnología de gestión de talento humano, al docente Edwin Camilo Estrada en Bogotá en el año 2026. Lo primero que vamos a decir es que la desigualdad en Colombia no es por una zona geográfica, es consecuencia de un modelo constitucional que maneja actualmente Colombia, que le da prioridades a las regiones principales o a las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, etcétera, y se olvida de ciudades o municipios o zonas rurales alejadas a las capitales, y que también se enfoca en darle mucha cobertura en vez de garantizar una atención de calidad para todas las personas del territorio. En esta presentación vamos a basarnos en tres partes fundamentales: el análisis de las brechas territoriales, las perspectivas de una economía social, datos oficiales de la pobreza, la educación y la salud. Vamos a decir que en el análisis de las brechas territoriales nos basamos en la diferencia entre la economía, entre un departamento y sus municipios, y muchas veces también en las zonas urbanas, en lo como vive una persona de un estrato 4 a un estrato 3, etcétera, así vivan en la misma ciudad. En las perspectivas económica social vamos a analizar las desigualdades que tiene una economía social, ya que recuerden que una economía social debe ser equilibrada y equitativa para todos. Y finalmente analizaremos los datos oficiales entre la pobreza, la educación y la salud. Vamos a decir y definir qué es una economía social. La economía social se prioriza en el bienestar de todas las personas, en que haya equidad, solidaridad, distribución de los recursos públicos o recursos de todo el país en vez de un beneficio individual. Yo lo veo como si fuera un círculo. Si el círculo se cierra completamente, tenemos bienestar para todas las personas, equidad en el acceso, una solidaridad y la distribución justa de los recursos nacionales. Vamos a hablar sobre la pobreza monetaria. La pobreza monetaria es la forma más común de medir la carencia económica de una población. Se basa exclusivamente en un nivel de ingresos de la persona y se compara con el costo de una canasta básica en bienes y servicios. Vamos a ver tres pobrezas: la pobreza monetaria relativa y la pobreza extrema o indígena. Vamos a decir que la pobreza monetaria es cuando hay ingresos inferiores o a un estándar fijo o como un salario mínimo para el ingreso de un hogar. Eso quiere decir que hay muchas veces que no hay un ingreso mínimo en una familia, pero a veces también sí lo hay, pero no alcanza para todo. Por ejemplo, si vemos en que hay una familia en que son 5 personas y solamente una persona gana un salario mínimo, pues esa persona, ese salario mínimo no alcanza para todas las necesidades del hogar, para pagar arriendo, para pagar alimentación, para pagar educación y para pagar salud. Por eso es que es una pobreza monetaria. Vamos a hablar de la pobreza monetaria relativa, que es cuando los ingresos son por debajo del promedio de una sociedad donde vive una persona, entonces se refleja una desigualdad. Esto quiere decir que que es cuando se genera en la pobreza monetaria relativa, es cuando hablamos sobre los vendedores ambulantes o trabajos informales, que es cuando hay un dinero, obviamente sí ingresa un dinero a la familia, pero no alcanza ni siquiera para una canasta básica o para pagar un arriendo, porque ellos no tienen cómo garantizar un salario
un salario integral a final de mes, sino están recogiendo poco a poco un dinero. Vamos a hablar de la pobreza extrema o indigencia. Es cuando se genera un ingreso o no alcanza ni siquiera para cubrir una alimentación básica. Esta es una de las más tristes, porque si hay para un desayuno, no hay para una comida. Y si no hay para una comida, mucho menos para un almuerzo. Muchas veces estas familias, o cuando se vive en indigencia, solamente hay para una alimentación al día y esa alimentación es bastante pobre. Vamos a hablar de las cifras del DANE sobre la economía. Vamos a decir que el total nacional es de 15 millones de personas en el territorio nacional que vivimos en el país. O sea, es el 31.8% si lo vemos en cifras. Vamos a decir a la derecha que tenemos el 21.6% en pobreza moderada. Eso quiere decir que es el 10.3 millones de personas en las que vive a nivel nacional en la pobreza más común que manejan en el país, que era lo que decíamos anteriormente. Si hay una familia de 5 o 6 personas y solamente una persona gana el salario mínimo vigente o un salario mínimo, pues no alcanza para cubrir todas las necesidades, alimentación, educación, etc. Vive con demasiadas carencias y esa es la más común a nivel territorial. Vamos a hablar de las más críticas. Vamos a hablar de Chocó, que es el 67.4% de la población total nacional, y la región de Pacífica, que es la más afectada. Vamos a hablar también de la Guajira y la región Caribe, que es la segunda más afectada, que es del 65.7%. Si vemos, Colombia está fracturada en varios aspectos. La economía no es igual en un territorio urbano que en un territorio rural. Y hay veces también en territorios urbanos que no alcanza la economía para cubrir las necesidades a nivel departamental o a nivel de una familia. Las regiones más afectadas con la economía son vuelvo y lo digo, son la Caribe y la Pacífica. Vamos a ver Colombia en dos aspectos, o como lo puse en la presentación, en dos brechas: el centro urbano y el centro rural. El 27% vive en una pobreza monetaria en los centros urbanos o en las ciudades. Es mayor acceso a los subsidios, a un empleo formal, pero vulnerabilidad por el costo de vida. Eso quiere decir que sí, efectivamente, la gente en los espacios urbanos o en las ciudades tiene un empleo o puede acceder a un empleo, pero el costo de vida es bastante alto. En la zona rural es más el 43%. Esto quiere decir que supera la pobreza en un 43%. Es la ausencia de mercados, la baja productividad y los ciclos de miseria intergeneracional. Imagínense, en la zona rural, sí, la gente tiene cómo cultivar de pronto sus alimentos, pero no tiene cómo comprar lo que le hace falta. Por ejemplo, cultivó una papa, pero no tiene cómo comprar la carne. O si tiene para comprar la carne, no tiene cómo mandar a sus hijos a la escuela, etc. Ahora vamos a analizar esta tabla que coloqué en la presentación. Vamos a decir que en Bogotá a nivel de pobreza tiene el 13%, el Magdalena a nivel de pobreza tiene el 48% del país, en Córdoba tiene el 53%, la Guajira tiene el 66% y el Chocó el 67%. Vamos a decir que el centralismo económico se condensa
en el Chocó y en la Guajira. Los niveles de pobreza son 3 veces más que en Bogotá, en la ciudad principal del país. A medida que se van alejando las ciudades o los departamentos de Bogotá, su pobreza aumenta, y igual su capacidad y sus oportunidades. Ahora vamos a hablar sobre el acceso a la educación y el derecho y las brechas. Recuerden que el acceso a la educación es la posibilidad real de ingresar a estudios de manera igual y en condiciones de calidad, sin importar dónde estás o cuáles son sus recursos económicos. Decimos que la cobertura básica es del 92%, que casi todos entran, pero la brecha después empieza. O sea, eso quiere decir que muchos empiezan a tener la educación básica, saben leer, terminan la primaria, terminan a veces la básica, pero muchos hogares cuando ya llegan a la media se retiran por problemas económicos, o los mismos jóvenes por las recepciones económicas, que sienten que no pueden llegar a una educación superior y se da la deserción escolar. Vamos a hablar de ahora quienes van a una educación superior, es decir, 57.5%. La mayoría de los hogares ricos acceden y terminan una educación superior, es el 75%. De los pobres, solamente el 15% accede y termina la educación superior con ayuda de beneficios, subsidios y demás ayudas que da el gobierno o los sitios departamentales donde vive. El retraso escolar. Vimos que el retraso escolar en el año 2025 fue del 19.7%. Imagínense, los niños entran a una edad escolar entre 5 a 7 años a primero de primaria, pero en las zonas rurales pueden entrar hasta 8 o 9 años a primero de primaria, porque se atrasan por interrupciones, porque no pueden llegar a los colegios, etcétera, o por los conflictos armados. Hablemos ahora del analfabetismo nacional. Imagínense, es el 6.4% de toda la población del país. Imagínense, siempre se dan zonas de conflicto o en sitios alejados de la zona rural, de los municipios o de las zonas urbanas. Por lo general son los campesinos o personas que viven muy alejados, que ni siquiera saben leer y escribir. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas saberes y la diferencia entre los colegios públicos y los colegios privados. Decimos que las pruebas saberes en colegios públicos obtienen 30% menos de un total en las pruebas, diferencia con los colegios privados. Por ejemplo, si un colegio público tiene entre las personas que sacan un promedio del IFES entre 290 a 320, etcétera. Eso no quiere decir que no hay muchachos pilos que logran sacar de colegios públicos un puntaje perfecto o más o menos 470 puntos. Pero podemos decir que en los colegios privados, siempre están sobre 330 en adelante a 470 y demás, porque tienen muchas más oportunidades para educarse y la brecha no se da tan grande. Y solamente el 48% de estos jóvenes, tanto en educación pública como en educación privada, pasan a la educación superior. ¿Por qué? Porque muchas veces, como la educación colombiana es tan costosa en la parte superior o ir a las universidades, tanto en las
tanto en los estratos 1, 2, 3 o 4, es muy difícil que puedan acceder a una educación superior sin una beca o sin un subsidio que les ayude. Ahora vamos a hablar sobre el acceso a la salud, la posibilidad de recibir atención médica, medicamentos y tratamiento que se necesite rápidamente sin importar la economía o su zona geográfica. Eso quiere decir que todas las personas del territorio nacional tenemos derecho a la salud, que no debía depender si tenemos dinero para pagarla o no pagarla, o que si tenemos la posibilidad de comprar un medicamento afuera o que si necesitamos que sea subsidiado, sea entregado a la menor brevedad cuando nuestra salud lo necesita. Vamos a hablar de las coberturas. Tenemos 3 puntos. El 96%, que es la cobertura de afiliación. Casi todos están escritos, pero la calidad no es igual para todos. Lo que les venía diciendo. Muchos están inscritos, pero si necesitan comprar un medicamento por fuera porque la EPS no lo cubre o etcétera, no mucha gente tiene la posibilidad de comprar el medicamento. Entonces no puede obtener lo que necesita para su salud. Vamos a hablar del 88%, que es el régimen contributivo, que es el que de las empresas, que es las personas que si logran tener un trabajo estable con una empresa, entonces la empresa le paga una parte de su salud y la otra parte la paga el trabajador, y por eso la atención es más rápida y completa. En este régimen es muy poca la gente que puede decir que no fue atendida con rapidez y plenitud, y que los medicamentos, o si necesita especialista, fueron atendidos a la menor brevedad. Vamos a hablar del 45% del régimen subsidiado, que son los pobres. Eso quiere decir que el régimen subsidiado es el que el gobierno ayuda a pagar la salud de estas personas. Muchas veces tienen una atención oportuna en médicos como generales o enfermeras o etcétera, pero las demoras en falta de especialistas son muchísimos, y medicamentos. Por ejemplo, si una persona sufre del corazón, o sufre de diabetes, o sufre de la atención, es muy difícil que los especialistas los atiendan con la plenitud que necesitan o con la rapidez que necesitan. Muchas veces estas citas se demoran de 2 a 3, 5 meses, y pues los medicamentos se atrasan porque a veces que las órdenes no están, y pues obviamente las farmacias, si la orden no está por los médicos, pues no dan los medicamentos. Ahora hablemos de la diferencia en la que podemos ver que en las zonas rurales hay un médico por 2.000 habitantes, y en las ciudades hay un médico por 400 habitantes. Estamos hablando que la diferencia es 1.600 personas en ambos. La brecha es demasiado grande para la salud, cuando se supone que es un derecho fundamental. Ahora vamos a ver los indicadores de bienestar según el año 2025, que fue el año anterior. Vemos que tenemos 4 columnas. Vamos a ver en cada una de ellas vamos a explicar si está en extremo, alarmante, brecha digital o derecho humano. Indicador social. Vamos a ver Bogotá urbano, periferia, rural y estado crítico. Médicos según 1 kilómetro por habitantes. En Bogotá está el 44, está en el 4.5. No tiene mayor problema para tener un médico. Vamos a hablar de la zona rural. En ese sí que lo tiene, porque es el menos 0.8. Es extremado el estado crítico. Ni siquiera tienen un médico que los ayude. Ahora vamos a hablar de la mortalidad infantil. En Bogotá es el 9.2% por 1 kilómetro. Sí, se mueren los niños, pero no es tan común. Les afecta, sí, pero no tanto. En la zona periférica
o rural es 25.4 por un kilómetro. Es demasiado alarmante. O sea, imagínense, los niños se mueren con mucha rapidez porque no tienen un médico que los atienda de manera eficaz y rápida. El acceso a Internet. Aquí hay una brecha bastante importante. En las zonas urbanas como Bogotá, Medellín, etcétera, es el 81% de las personas que habitan estas ciudades tienen el acceso al Internet. En la periferia o zonas urbanas es el 22%. Hay una brecha digital. Esto quiere decir que no todos tenemos el derecho a la información, porque recuerden que ahorita el derecho a la información viaja por el Internet. Entonces, no todo el mundo tiene la información que necesita para tomar las decisiones. Pero aún más me parece a mí que el agua potable es increíble, que en la zona rural está el 45% y en Bogotá está el 98%. La brecha para un derecho fundamental como es el agua me parece muchísimo, ya que es un derecho humano. Bueno, terminando esta presentación y terminando mi trabajo, pude ver y aclarar estas 4 conclusiones. La pobreza monetaria, especialmente moderada, afecta a 10 millones de personas. Es el rostro diario de la desigualdad. Es increíble. Es increíble la desigualdad en la que vivimos en este país. La segunda conclusión en la que llegué es la educación y la salud. La cobertura es alta, pero la calidad de acceso a los privilegios no son iguales para todas las personas. En la tercera, la desigualdad no se resuelve con dando una ayuda, se cambia con el modelo económico. Eso quiere decir que no necesitamos que siempre nos ayuden, necesitamos es que hay un cambio en el modelo económico para que la desigualdad no se genere tanto. Cuarto, la economía social es el camino a la equidad, la solidaridad y el bienestar común para toda la población. La biografía para realizar este trabajo me basé en la pobreza monetaria del 2024, en las estadísticas del 2024 y 2025 y en el informe de acceso al 2025. Muchas gracias por su atención. Muy buena tarde.